Hola a todos, es un gusto poder saludarles. Hoy vamos a compartir un tema titulado 63.779. Y antes de comenzar, quiero invitarte o informarte que en la descripción del video vamos a dejar todos los links y las referencias bibliográficas del material que vamos a compartir hoy para que usted pueda revisarlo y profundizar en ello. Comenzamos. Quiero mostrarles una imagen que pertenece a un estudio. Los realizadores del mismo comenzaron a trabajar en el 2007 para terminar publicando este estudio recientemente en el 2020. Ellos se habían reunido en conjunto de datos de referencias cruzadas que se encuentran en la Biblia. Referencias cruzadas son esas citas que uno observa en las Biblias de estudio, en la parte inferior de las hojas o en los bordes de las páginas. Referencias vinculan conceptos, vinculan temas, vinculan ubicaciones y vinculan personas encontradas en diferentes partes del texto. Los realizadores del estudio trabajaron en encontrar una solución que pudiera representar las 63.779 referencias cruzadas que se han encontrado en la Biblia hasta el día de hoy. Ellos pensaron en poder observar estos datos de una forma vistosa y a la vez funcional. Al mismo tiempo, querían encontrar una visualización que honrara y revelara la complejidad de los datos en todos los niveles. Esto finalmente los llevó a usar el diagrama que vemos. El diagrama es un diagrama de arco multicolor. Este gráfico o diagrama ahora es usado en una serie de conferencias para hablar sobre que se puede pensar en la Biblia como el primer libro con hipervínculo. Esto que vemos abajo es una barra. En ella, en la parte inferior de esta barra, se encuentran cada uno de los libros de la Biblia con sus capítulos. Desde el libro de Génesis hasta el libro del Apocalipsis. De extremo a extremo, cada uno de los libros de la Biblia. Las barras contienen cada uno de los capítulos de cada libro, alternando cada libro entre un color más claro, un gris claro y un gris oscuro. Cuando hay un cambio de tono es porque se cambia el libro. Pero el tamaño de las barras representan la cantidad de versículos que tiene cada uno de los capítulos de cada libro. Así, por ejemplo, esta barra, que es la más larga de todo el estudio, corresponde al Salmo 119, que es el capítulo más largo de toda la Biblia. Entonces, de un lado tenemos el libro de Génesis y en el otro extremo el libro del Apocalipsis. Por ejemplo, la referencia cruzada que va, la primera, la más exterior, que va desde el Génesis y va por todo el exterior hasta llegar a Apocalipsis, es una referencia cruzada que puede vincular una referencia que se ha hecho en Apocalipsis acerca de un mismo tema que es igualmente trabajado con concordancia en el Génesis. De esta manera, por ejemplo, cuando estos hombres que trabajaron en este estudio publicaron el estudio, se dieron cuenta de que graficándolo así se creaba un efecto arcoíris. Cada una de las 63.779 referencias cruzadas nos hacen saber que estamos delante del primer libro con hipervínculo de la historia. Cuando ellos publicaron el estudio, dijeron: esta podría ser la imagen de datos más sorprendente que veas en toda tu vida. Muestra las 63.779 referencias cruzadas de la Biblia. Las barras blancas a lo largo del fondo representan cada capítulo de la Biblia, desde Génesis 1
hasta Apocalipsis 22. El color de la línea muestra la distancia de referencia con la otra. Una referencia cruzada es una escritura que hace referencia a otra escritura. Si la Biblia hubiese sido escrita por una persona, o si hubiese sido escrita toda a la vez, esto sería realmente increíble. Sin embargo, la Biblia fue escrita por 40 autores a lo largo de 1400 años en 3 continentes distintos. La Biblia es compleja, es diversa, es intrincada y sin embargo tiene un mensaje unificado. Dios amorosamente está redimiendo a todos los que creen. La singularidad de la Biblia. Una y otra vez, como si fuese un disco rayado, se escucha la frase: ¿usted lee la Biblia, verdad que no? A veces se expresa de otra manera. Vaya, pero si la Biblia es nada más que un libro, usted debería leer alguna otra cosa, etcétera. También está el caso del estudiante que se enorgullece porque tiene la Biblia en su librero junto con otros libros. Tal vez polvorienta y sin siquiera haber sido abierta, pero está allí, al lado de otros libros llamados grandes. También en la vida se consigue mucho el caso del profesor que desacredita la Biblia delante de sus alumnos y se ríe despreciativamente ante el pensamiento, tan solo pensar de leerla. ¿Y para qué hablar de tenerla en la biblioteca de uno? Las anteriores preguntas y observaciones me molestan cuando procuré, no siendo cristiano, dice el autor de lo que estamos leyendo, refutar la Biblia como la palabra de Dios al hombre. Finalmente llegué a la conclusión de que eran expresiones trilladas de hombres y mujeres prejuiciados, faltos de conocimiento e ignorantes. Estas son palabras de Josh McDowell, autor del libro Evidencias que exigen un veredicto. Él dice que la Biblia debería ser o estar en la parte más alta de nuestra estantería. Y ella solamente, la Biblia, es única. Eso es, la idea de que he echado mano para describir la Biblia están resumidas en la palabra única. La Biblia es única. Es el libro de los libros. Cuando se dice única, se refiere a que es especial, es singular, es diferente de todos los demás libros y no tiene igual ni tiene semejante. Alguien escribió acerca de tener libros y tener la Biblia. Dijo: apílelos si quiere, pero todos al lado izquierdo de su mesa de estudio, pero coloque su propia Santa Biblia al lado derecho. Ella sola, completamente sola allí, y con un amplio espacio entre ellos y la Biblia, por cuanto hay un abismo entre ella y los así llamados libros sagrados del Oriente. Abismo que separa a estos de los otros en forma total, sin esperanza y para siempre. Un abismo tan profundo que no puede ser atravesado por ninguna ciencia del pensamiento religioso. Estas palabras fueron dichas por un especialista en libros del Oriente. La Biblia es única. La Biblia es única en su continuidad. La Biblia fue escrita en un periodo de más de 1600 años, más de 60 generaciones y más de 40 autores. Estos autores pertenecían a diferentes clases sociales. Había reyes, campesinos, poetas, estadistas, pescadores. Por ejemplo, Moisés fue un líder político con acceso a las universidades de Egipto. Pero Pedro fue un pescador. Amós fue un pastor de ovejas. Nehemías fue un copero. Daniel fue un primer ministro.
Pablo fue un rabino. Y así conseguimos a diferentes personas de diferentes estatus sociales. Fue escrito en diferentes lugares. Moisés escribió desde el desierto. Jeremías escribió desde una celda carcelaria. Pablo dentro de los muros de una prisión. Lucas, el médico, mientras viajaba. Otros escribieron como Juan, exiliados en la isla de Patmos. Y otros desde diferentes lugares. Fue escrita en tiempos de paz, en tiempos de guerra, escrito bajo diferentes estados de ánimo. Algunos de sus autores escribieron en la cúspide del gozo y de la alegría, mientras que otros escribieron desde lo más profundo de la tristeza y de la desesperación. Fue escrita en 3 continentes diferentes, Asia, África e Europa, y también fue escrita en 3 idiomas diferentes, hebreos, en el hebreo, el arameo y el griego. Lo extraordinario de la Biblia es que dentro de su texto incluye centenares de asuntos controversiales. Un asunto controversial es aquel que, al apenas ser mencionado, causa grandes discusiones y polémicas. Pues lo extraordinario es que bajo este contexto que acabamos de compartir, la Biblia trata y toca estos centenares de asuntos controversiales, pero con una armonía y una continuidad desde Génesis hasta Apocalipsis. Por eso lo importante de este estudio de las 63.779 referencias cruzadas. Es impresionante conseguir referencias que tienen 1.600 años de diferencia y tienen coherencia. En toda la Biblia, el mensaje es uno: la redención del hombre efectuada por Dios. En la Biblia, el paraíso perdido de Génesis se convierte en el paraíso recobrado de Apocalipsis. Mientras que la verja que conduce hasta el árbol de la vida es cerrado en el Génesis, se abre para siempre en el Apocalipsis. Por todo ello, la Biblia no es simplemente una antología. Existe una unidad en todo su conjunto. Una antología es compilada por un antologista, pero no hubo antologista que compilara la Biblia. En una oportunidad alguien se consiguió con un experto en libros del Oriente. Este había llegado a su casa para venderle la serie o una serie de estos libros. Era una persona muy relacionada con el mundo de estos libros orientales. Y esta persona estuvo mostrándole durante un buen rato el catálogo de libros a alguien que amaba y conocía la Biblia. Y esta persona desafió a este hombre especialista en libros orientales a que seleccionara a 10 autores de los libros que estaba vendiendo. 10 autores que pertenecieran a la misma clase social, que fueran de la misma generación y que hablaran del mismo tópico, en la misma época, que tuvieran el mismo estado de ánimo y que fueran del mismo continente, que hablaran la misma lengua y que trataran de solamente un asunto controversial. Te recuerdo que la Biblia habla de cientos de estos asuntos con armonía y pleno acuerdo. La respuesta de este hombre, especialista en libros orientales, fue la siguiente. Hizo una pausa y replicó acerca del comportamiento de estos 10 autores, escribiendo acerca de un asunto controversial. Y él dijo con absoluta vehemencia que lo que resultaría de esa reunión de esos 10 autores sería una simple mezcolancia. Sería muy difícil que hubiera un solo criterio. 2 días más tarde, este vendedor de libros rendiría su vida a Cristo. ¿Cómo explicar esto? Muy simple. Cualquier hombre que estuviese buscando sinceramente la verdad consideraría un libro con la singularidad que tiene la Biblia.